Buenas tardes, respetado tutor. Soy el estudiante Ronnie Mauricio Vargas Piragua. A continuación, me encuentro adelantando la fase 3, métodos de separación de proteínas, en los cuales vamos a hablar de cada uno de ellos. Bien, en cuanto a los métodos de extracción, pues tenemos que hay extracción en dos fases acuosas, la cual utiliza las diferencias que hay entre los coeficientes de partición entre dos fases acuosas. Esto aprovechando la incompatibilidad que existe entre polímeros o entre polímeros y sales. Es una alternativa prometedora para la separación y para la purificación de proteínas, llegando a superar asimismo las desventajas de los solventes orgánicos. En la extracción en fase sólida, este es un método ampliamente utilizado que sirve para purificar, concentrar y separar compuestos orgánicos y proteínas. Se caracteriza por su alta tasa de recuperación y es muy útil en la purificación de proteínas sin llegar a perder su actividad. En cuanto a los métodos de precipitación, tenemos la precipitación isoeléctrica, que se basa en el punto isoeléctrico de las proteínas, ajustando el pH de la solución para llegar a separarlas a sí mismas. Es muy económico y comúnmente utilizado en la industria alimenticia. En cuanto a la precipitación con solventes orgánicos, este utiliza solventes como es el caso del etanol y acetona para reducir la constante dieléctrica de las soluciones acuosas y provocar así la precipitación de las proteínas. El método del salado, este agrega sal a la solución proteíca para mediar las interacciones hidrofóbicas y electrostáticas, separando proteínas crudas. Este suele combinarse con otros métodos como es el caso de la diálisis o la cromatografía para mejorar asimismo los resultados. Cuanto a los métodos de separación por membrana, ¿cuáles son dos? Tenemos principalmente la diálisis, que se encarga de purificar proteínas a través de membranas semipermeables, combinada frecuentemente con otras técnicas como el caso de la cromatografía de exclusión por tamaño. Cuanto a la ultrafiltración, esta utiliza presión para purificar proteínas a través de una membrana. Esta es limitada a la separación de proteínas con pesos moleculares relativamente que sean cercanos. En la electroforesis y electroforesis capilar. En cuanto a la electroforesis, esta es una técnica de separación de moléculas cargadas, como es el caso de las proteínas, que las hace migrar a través de un gel bajo su campo eléctrico. Las moléculas se separan según su tamaño y carga, siendo común entre ellas la electroforesis bidimensional, que primero separa proteínas por su punto isoeléctrico y luego por su peso molecular en un gel. La electroforesis capilar es una versión más avanzada, donde las moléculas se separan dentro de un capilar muy fino mediante un campo eléctrico de alto voltaje. Se basa en la combinación de la movilidad electroforética de las moléculas y el flujo electroosmótico, permitiendo así las separaciones mucho más rápidas en una alta resolución y utilizando pequeñas cantidades de la muestra. En cuanto a las cromatografías, tenemos la cromatografía en gel, que se basa en la separación de proteínas por tamaño. Las proteínas más grandes eluyen primero, ya que no pueden penetrar en los poros del gel, mientras que las más pequeñas tardan más en eluirse y es útil para purificar proteínas en un alto peso molecular. En cuanto a la cromatografía de intercambio iónico, esta separa proteínas según su carga eléctrica. Utiliza resinas cargadas como el intercambio aniónico o catiónico, que retienen proteínas con cargas opuestas. Estos métodos son útiles para purificar proteínas con cargas específicas, como es el caso de la espontina y la C-ficocianina. En cuanto a la cromatografía de hidroxiapatita, esta utiliza principalmente la hidroxiapatita, que es un componente inorgánico del tejido óseo para separar proteínas. Este método se basa en la absorción de proteínas a través de iones de calcio y fosfato. Este se utiliza para separar proteínas como la hemoglobina bonina y la lisosima. La cromatografía de interacción hidrofóbica, esta separa proteínas según la hidrofobicidad de su superficie. Las proteínas con mayor interacción hidrofóbica se absorben en la columna a alta concentración de sal y se desorben a medida que disminuyen la fuerza iónica. Es ideal para mantener la actividad biológica de las proteínas. En cuanto a la cromatografía de afinidad, es el método más común que se utiliza para purificar anticuerpos y otras proteínas que interactúan de forma específica y que son reversibles con un ligando.
como es el caso de la cromatografía de afinidad por metales inmovilizados. En cuanto a la cromatografía de exclusión por tamaño, es similar a la cromatografía en gel. Esta se basa en la separación de moléculas según su tamaño y es utilizada para fraccionar proteínas y vesículas extracelulares. En cuanto a la cromatografía de interacción hidrofílica, esta combina una fase móvil acuosa con una fase estacionaria hidrofílica. Es útil para separar proteínas y glicopéptidos utilizando fases estacionarias como gel de sílice o polímeros polares. En cuanto a la cromatografía líquida de alto rendimiento, esta utiliza alta presión para forzar una fase móvil líquida a través de una columna de material estacionario. Es una técnica que es versátil y altamente eficiente para la separación y la purificación de proteínas, con aplicaciones en la purificación a gran escala. En cuanto a la cromatografía de fluidos supercríticos, esta emplea fluidos supercríticos como es el dióxido del carbono, que sirve para separar proteínas y moléculas pequeñas. Es un método de bajo costo y rápido y es utilizado en la industria alimentaria y también farmacéutica. En los sistemas de separación multidimensional, este combina múltiples columnas cromatográficas en tándem que sirve para lograr una separación más eficiente y alta resolución, especialmente en muestras complejas. Un ejemplo claro de ello es la cromatografía bidimensional. En otros métodos tenemos la tecnología de impresión molecular, que utiliza polímeros con huellas moleculares específicas para reconocer y separar a sí mismo las proteínas, siendo esta una técnica prometedora en cuanto a selectividad y reconocimiento. Tenemos el chip microfluídrico, que integra múltiples funciones de separación en un solo chip, permitiéndole así una automatización y miniaturización eficiente de los análisis. En la separación magnética, utiliza nanopartículas magnéticas modificadas en su superficie para purificar proteínas de manera eficiente y mucho más rentables. Las micelas inversas separan proteínas mediante tensioactivos en medios no polares, siendo muy útiles en las aplicaciones netamente industriales. La cristalización. Este es un método tradicional de purificación de proteínas que permite obtener cristales de alta pureza con una estabilidad y una reproducibilidad. Bien, en cuanto a la segunda etapa del video, voy a seleccionar la cromatografía líquida de alto rendimiento, en la cual para explicar en detalle las preguntas orientadoras que se dan en la guía de actividades, en las cuales las preguntas tenemos: ¿cuál es el fundamento químico o molecular detrás de este método que hemos seleccionado? Pues bien, el fundamento de la cromatografía líquida de alto rendimiento, se basa en la separación de componentes de una mezcla mediante su distribución entre una fase estacionaria sólida y una fase móvil líquida. La fase estacionaria dentro de la columna de este método es sustancialmente un material granular que produce o suele tener distintas propiedades como la hidrofóbica, polar, entre otras, mientras que la fase móvil es un solvente o una mezcla de solventes en la cual los componentes de la mezcla interactúan de manera diferente con la fase estacionaria debido a diferencias en su polaridad, en su tamaño molecular o su afinidad química, resultando así en distintos tiempos de retención a medida que el flujo de la fase móvil los arrastra a lo largo de la columna. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del método? Bien, en las ventajas tenemos la alta resolución, que permite la separación de compuestos muy similares entre sí. Tenemos la sensibilidad, que es capaz de detectar y cuantificar compuestos en concentraciones muy bajas. Tenemos la versatilidad, que se puede utilizar una amplia gama de fases móviles y estacionarias para adaptarse a diferentes tipos de muestras. Una automatización que es totalmente compatible con sistemas automatizados que sirven para eyección, también para la detección de muestras. En cuanto a las desventajas, pues están sus costos. Los equipos y los reactivos pues suelen ser muy costosos para este tipo de método. En cuanto a la complejidad, requiere operadores capacitados y una experiencia en la interpretación de resultados. El mantenimiento, las columnas y otros componentes requieren mantenimiento y cuidados regulares.
El tiempo de análisis, algunos métodos pueden ser relativamente lentos. Esto depende de la columna y las condiciones elegidas. Si pudiera explicar el método en 5 partes, ¿cómo lo harías? Bien, primero, la preparación de la muestra. La muestra se prepara disolviéndola en un solvente compatible con la fase móvil y filtrándola para eliminar asimismo partículas que puedan obstruir la columna. Segundo sería la inyección de la muestra, en la cual la muestra preparada se inyecta en el sistema de la cromatografía de alto rendimiento a través de una válvula de inyección. En cuanto a la separación, la fase móvil transporta la muestra a través de la columna cromatográfica, donde los componentes se separan en función de sus interacciones con la fase estacionaria. La detección, pues a medida que los componentes eludidos de la columna pasan por un detector, este genera una señal que se registra y se convierte en un cromatograma. El quinto, los análisis de los datos, pues los tiempos de retención y las áreas bajo los picos del cromatograma se llegan a analizar para sí mismo, poder identificar y cuantificar los componentes de esta muestra. La siguiente pregunta es, si tuviera la posibilidad de aplicar la técnica en la resolución de un problema real de tipo agroambiental, ¿cómo sería? Pues este método de cromatografía de alto rendimiento podría utilizarse para monitorear la presencia y la concentración de pesticidas y herbicidas en agua, tanto superficiales como en todo el tipo subterráneo de napa freática, para establecer así un programa de monitoreo utilizando este método de cromatografía de alto rendimiento. Se podría hacer extrayendo muestras de agua, principalmente de fuentes como ríos, lagos, acuíferos, preparar y analizar. Pues se prepara y analiza las muestras utilizando cromatografía líquida de alto rendimiento para detectar y cuantificar la presencia de contaminantes agrícolas. En cuanto a la comparación, los niveles encontrados con los estándares de seguridad que sirven para determinar si están dentro de los límites máximos permisibles. Una toma de decisiones, la cual debe estar basada en estos datos para mejorar las prácticas de manejo de este tipo de pesticidas y llegar a reducir así su impacto ambiental, garantizando con esto la seguridad en cuanto a la agricultura y el consumo que sea apto para consumo humano. Tenemos otras aplicaciones en diversas industrias que hemos, después de realizar esta lectura e investigación, en la cual la cromatografía líquida de alto rendimiento tiene un uso extenso en múltiples sectores, en los cuales están la industria farmacéutica, que se utiliza para la purificación y el análisis de este tipo de fármacos que sirven para el control de la calidad, el estudio de la estabilidad, el análisis de productos de degradación, y esta cromatografía líquida de alto rendimiento es esencial para garantizar la pureza de los medicamentos y la determinación de su biodisponibilidad. En la industria alimentaria, este permite detectar y cuantificar contaminantes aditivos o pesticidas en alimentos, así como analizar vitaminas, aminoácidos y carbohidratos. En la industria ambiental, es crucial para el análisis de contaminantes en el agua, aire, suelo, lo que hablábamos principalmente en todo este tipo de contaminación por herbicidas o pesticidas que se llegan a dar como metales pesados en el agua. En la biotecnología y principalmente la proteómica, en la purificación de proteínas, peptidos y ácidos nucleicos. Se usa para caracterizar biomoléculas que sean complejas y descubrir nuevos biomarcadores. En cuanto a la innovación de este método, ha avanzado muchísimo. Actualmente se exploran tecnologías nuevas y recientes, en la cual tenemos la cromatografía líquida de ultra alta presión, el cual se trata de una versión más avanzada de este método cromatográfico, donde se utilizan presiones mucho más altas, lo que permite aumentar la velocidad de separación y la resolución de estos compuestos. Es particularmente útil y muy empleada en los análisis de alta precisión. Tenemos una cromatografía líquida de alto rendimiento acoplada con espectrometría de masas. Este acoplamiento es vital para el análisis de compuestos complejos, como en el caso de la proteómica, metabolómica y en la investigación farmacéutica. Tenemos una cromatografía mucho más sostenible, donde se están desarrollando métodos que emplean disolventes más ecológicos y utilizan menos energía para reducir así el impacto ambiental que se llega a generar utilizando estos métodos de cromatografía líquida de alto rendimiento. Muchas gracias, apreciado tutor, por la atención prestada. Igualmente se trabajaron y se proyectaron las bibliografías bajo norma APA de todos los temas consultados.